¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Carlos Umaña, como muchos ya me conocen. Me gusta compartir una palabra de esperanza, ¿verdad? Una palabra de fe, una palabra de esperanza y fortaleza y fe, que de acuerdo a la situación que tal vez usted pueda estar pasando, pues Dios me dé una palabra que le pueda ayudar a usted a encontrar lo que usted está necesitando. Así es que muchas gracias por darme la oportunidad de poder llegar hacia su persona, hacia su hogar. Y siempre lo digo que siempre será con mucho respeto y con mucha humildad. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Dios para con nosotros. No el propósito de nosotros para con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y ahí en el camino las vamos a ir desglosando un poquito. Y posiblemente si usted cree que usted vino con un propósito a este mundo, usted puede ser que después de que escuche un poquito esto, llegue a una conclusión o tal vez le ayude que lo que usted pueda estar pasando es parte de un propósito que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Así es que vamos a poner esto en las manos de Dios. Vamos a decirle a Él que sea Él quien tome el control de este espacio, de este momento, y que sea Él que a través de su palabra nos hable a nuestros corazones, ¿verdad? Lo importante de esto, lo importante de esto siempre será abrir nuestro corazón y no fijarse en quién es quien está dando la palabra, sino más bien pensar y reflexionar sobre lo que la palabra está diciendo, ¿verdad? Si será que yo me siento identificado con lo que Dios está hablando a través de su palabra, que esa es la parte importante. Pero antes vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar. Hoy vamos a orar y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Vamos a orar por la enfermedad, vamos a orar por la necesidad, por la falta de trabajo, por la falta de alimentos. Vamos a orar por una situación difícil que tal vez pueda estar pasando en su hogar, problemas de matrimonio, problemas con sus hijos, no sé, cualquier necesidad que usted pueda estar teniendo, que Dios conoce, que eso es lo importante. Vamos a orar sobre eso. Así es que confía en Dios que todo va a salir bien, ¿verdad? Vamos a decirle: Señor Jesús, en esta hora venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, poniendo en tus manos, Señor, aquello que estamos atravesando, Señor, aquello que solo tú conoces, aquello que solo tú en tu intimidad conoces, lo que yo estoy pasando, Señor. Le pido, Señor Jesús, en esta noche, ayudarme, Señor, que tomes tu control, Señor, de lo que yo estoy pasando, Señor. Si es una enfermedad, Señor Jesús, que esa persona que está ahí, Padre, sánala, Señor. Si es tu santa voluntad, Señor, sánala, Señor. Si tu voluntad es que esa persona esté pasando por esa enfermedad, entonces, Señor, dale la fortaleza, dale el discernimiento para que pueda entender por qué es que está pasando por eso, Señor. Si la necesidad, Señor, es una necesidad económica por la falta de empleo, por la falta de trabajo, igual, Señor, que esa persona tú le des la sabiduría, Señor, y el entendimiento y la fortaleza para entender el por qué es que está pasando por esa situación, Señor. Que entienda, Señor, que hay un propósito que tú tienes para con él, para con ella, por lo que en este momento está pasando, Señor. Si los problemas y las circunstancias, Señor, son de índole personal, Señor, son problemas en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, Señor, igual, Señor, dale el discernimiento y el entendimiento, dale la fortaleza, Señor, para que pueda entender también, Señor, cuál es tu propósito en ella, en él, Señor, o en ellos, Señor. En esta hora estamos poniendo, Señor, en tus manos cada situación que cada uno de nosotros está viviendo, Señor. Que seas tú, Señor, quien hables a nuestro corazón en esta noche y que a partir de este momento, Señor, podamos encontrar una respuesta, Señor,
a lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Dios para con nosotros. Sabe que a veces nosotros decimos, Dios tiene un propósito con nosotros, pero lo decimos de una forma que quizás muchas veces más bien es de un propósito de nosotros para con Dios. Y no es así. Lo que siempre tiene que prevalecer es el propósito de Dios para con nosotros. O sea, lo que Él quiere para nosotros, no lo que nosotros queremos para con Él, ¿verdad? Porque nadie mejor que Él conoce qué es realmente lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros estamos pasando y cuál es la mejor decisión, lo que más nos conviene a nosotros. Es Él quien lo conoce, no nosotros. Entonces, nosotros debemos de entender que nuestro propósito debe estar fundamentado en los pensamientos de Dios. No debe estar fundamentado en nuestros pensamientos para con Dios. ¿Por qué? Porque entonces no va a ser el propósito de Dios, sino el propósito nuestro. Y entonces no vamos a hacer la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad, y no va a funcionar. Así no va a funcionar. Dios quiere que a través de su propósito para con nosotros en nuestras vidas, Dios quiere que nos movamos bajo su voluntad, ¿verdad? No que Dios se mueva bajo nuestra voluntad, ¿verdad? En la vida muchas veces no vamos a entender por qué tenemos que pasar por una cosa o por otra. Muchas veces nos tocará que pasar por una enfermedad que no queremos pasar por esa enfermedad. Muchas veces nos tocará que pasar por una situación económica que no queremos pasar por esa situación económica. Y muchas veces también nos tocará que pasar por una situación de índole personal, problemas de matrimonio, problemas con nuestros hijos, que no queremos pasar. Yo creo que ninguno de nosotros quiere pasar por esas situaciones, pero a veces es necesario, Dios las permite. ¿Para qué? Para formarnos y para llevarnos a lo que Él quiere que nosotros seamos. Y como Dios y las cosas que Dios quiere para nosotros siempre son buenas, entonces tenemos que confiar en Él, aunque no estemos de acuerdo en lo que estemos pasando. Pero si Dios lo permite, téngalo por seguro que será para bien. Mire, Dios nos habla, por ejemplo, nos da ejemplos de testimonios que se movieron bajo su voluntad, ¿verdad? En la Biblia, por ejemplo, Dios nos habla, por ejemplo, de Moisés. Y en Moisés vamos a ir a Éxodo 3, y más que todo el capítulo 3, pero vamos a hacer énfasis, un poquito en lo que es el versículo 10, ¿verdad? Donde Dios lo envía. No, Moisés no quiso ir, Dios lo envía. Él le dijo, yo te envío, ¿verdad? Ok, si muchos de ustedes a lo mejor ya conocen un poco la historia de Moisés, y ustedes saben que Moisés, por ejemplo, cuando hubo un tiempo en Egipto donde querían matar a los hijos de los esclavos, porque temían de un libertador. En aquel tiempo se hablaba que iba a venir un libertador para los que eran esclavos en Egipto, para los israelitas. Entonces los faraones tenían miedo, tenían temor, y entonces decían, no, hay que matar a todos los niños para que no venga ningún libertador. Pues bien, su madre, con aquel temor que ella tenía, lo echa en una canasta y lo echa sobre el río. Bien, pero Dios tenía un propósito para ese niño que era Moisés, ¿verdad? Dios tenía un propósito con él. Por eso Dios no permitió que ese niño muriera. Y resulta entonces que ese niño cuando va en el río, la hija de un faraón es quien lo ve. Y ella lo hace crecer como su hijo. Entonces, al crecer como su hijo, era la hija del faraón, él iba a crecer como un príncipe. Bueno, cualquiera hubiera dicho, qué suerte tuvo de ser esclavo, de estar condenado a muerte porque lo iban a matar. Viene y se hace príncipe de Egipto, ¿verdad?
Entonces cualquiera puede haber dicho, bueno, esos eran los planes que Dios tenía con él. Pues no era así. Todavía Moisés tenía que pasar por cosas que él no hubiese querido pasar. Nosotros debemos de entender que muchas veces no queremos pasar por cosas que estamos pasando. Mire, si usted que está ahí, usted está pasando por cosas difíciles, créame que si usted cree que usted vino a este mundo con un propósito, entonces usted debe entender que detrás de la prueba que usted esté pasando, que detrás de su enfermedad, de su situación económica, de su situación con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, créame que ahí está Dios. Dios nunca abandonó a Moisés. ¿Por qué? Porque era su propósito, no el propósito de Moisés, era su propósito que él quería cumplir. Pues bien, dice su palabra que entonces hay un momento donde cuando él era príncipe de Egipto, se dan cuenta de que él realmente no era egipcio, sino era israelita, o sea, hijo de personas que eran esclavas, o sea, era un esclavo. Entonces el faraón lo agarra y lo manda a morir al desierto. Eso fue lo que él determinó. Él dijo, en el desierto va a morir. Pero Dios tenía otros planes. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios para con Moisés, ¿verdad? Y resulta que Moisés es encontrado en el desierto por unas mujeres que eran hijas de un hombre que tenía ovejas y que vivía en el desierto. Y bueno, y Moisés ahí es recuperado por ellas, y Moisés vive sus años ahí, y todo parecía que ya había terminado, que ya Moisés pues ahí sencillamente iba a morir, que se había hecho como un pastor de ovejas, y que posiblemente ya ese era su futuro. Pues no, Dios tenía otra cosa todavía para con él. Y mire el momento en que Moisés sube a aquel monte, porque él veía aquella zarza ardiente y él veía, pues, qué raro, esa zarza no se apaga, yo tengo que ir. Y le decían que era el Dios viviente que estaba ahí. Pues Dios tenía un propósito con él. ¿Y cuál era el propósito? Que él volviera a Egipto, de donde había salido. ¿Sabe? Muchas veces, quizás Dios nos hará volver a nuestro pasado. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere formar. Y muchas veces necesitamos saber de dónde salimos. Muchas veces nos llenamos de orgullo porque hoy tenemos muchas cosas. Y se nos olvida de dónde salimos. Se nos olvida nuestra humildad del pasado. Pero bueno, resulta que Dios entonces lo hace volver a Egipto para hacerlo su libertador del pueblo de Egipto. Lo usó como su libertador de los israelitas. Pues bien, la Biblia nos habla hoy, está hablando su corazón de que el propósito que se tiene que cumplir no es nuestro propósito, sino el propósito de Dios en nuestras vidas. Y que siempre será para bien. Lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas siempre será para bien, aunque no lo entendamos, aunque estemos pasando situaciones difíciles, aunque parezca que mañana va a ser un día muy terrible, que yo no quiero que mañana amanezca porque mañana me espera un día muy terrible. Pues nada, Dios está ahí y Dios no te va a abandonar como no abandonó a Moisés, ¿verdad? Entonces, Dios hoy está hablando a su corazón, ¿verdad? Pero Dios nos habla también en Lucas. Vamos a ir a la palabra de Dios en Lucas. Dice así, en Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Dios nos habla del mayor ejemplo y el ejemplo más maravilloso que Dios hizo en el mundo, de cómo Dios cumplió su propósito. Dios nos está hablando de Jesús. ¿Sabe? Jesús vino al mundo y quizás Jesús no hubiese querido pasar
por lo que él pasó. Jesús no hubiese querido pasar por lo que él pasó. Jesús tuvo que pasar por humillaciones, tuvo que pasar por azotes, tuvo que pasar por maltratos, por injurias, tuvo que pasar como el peor delincuente. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, no de él. Si hubiera sido el propósito de él, a lo mejor no hubiera tenido que pasar por todas esas cosas, porque tenemos que acordarnos que Jesús fue hecho carne, era hombre, y como hombre él sentía, a él le dolía. Pero ¿qué pasó? En él había un espíritu, había una unción, que era la unción de Dios. Y él sabía que tenía que cumplir el propósito de Dios, lo que Dios le había encomendado, no lo que él quería hacer, sino lo que Dios quería que él hiciera. Sabe, la vida nos puede llevar para cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas, nos puede llevar a caminos muy tristes, a caminos de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Pero Dios nunca nos va a abandonar allí. Dios no abandonó a su Hijo en la cruz. Dios siempre estuvo con él allí. Dios no te va a abandonar en lo que usted pueda estar pasando. Dios no te va a abandonar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su propósito se cumpla en ti. Dios quiere que tú seas una mejor persona. Pero para eso necesita pasarte por las pruebas. Necesita permitir que pasen cosas, que sucedan cosas. Aunque hoy no lo entiendas, Dios está contigo. Y un día dirás, valió la pena haber pasado por lo que yo pasé. Un día vas a glorificar a Dios por lo que Él hizo en su vida, así como yo lo hago hoy. Yo pasé por muchas pruebas, yo pasé por muchas situaciones difíciles y yo nunca lo entendí. Yo siempre dije, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero hoy puedo entender por qué Dios permitió que yo pasara por muchas cosas. Es lo mismo, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Pero sabe, Dios nos sigue hablando de cómo Él hace que se cumplan sus propósitos y no nuestros propósitos. Sabe que la Biblia nos habla en Juan 4. La Biblia nos habla, dice que de cómo Jesús venía de una multitud, Jesús venía de predicar, Jesús venía de llevar su palabra. Sabe que cuando Jesús predicaba se reunían las multitudes para escucharlo. Y dice que Él los miraba con aquellos ojos de amor que Él tenía, con aquel corazón tan lindo que los miraba a ellos. También lo mira a usted, me mira a mí. Pero sabe, dice que Jesús venía de predicar, venía de una gran multitud. Y Jesús posiblemente se dirigía a otra aldea a predicar, donde lo esperaba una gran multitud. Pero mire, Dios es grande, Él es maravilloso. ¿Sabe? Muchas veces nos vamos a mover a lugares que tal vez nosotros no queremos movernos. Muchas veces Dios va a cambiar nuestros planes. Tenemos planes, pero Dios los va a cambiar. Y no los vamos a entender, pero Dios sí sabe por qué Él lo quiere hacer. ¿Sabe? Dice que Jesús tuvo que desviarse. Al lugar donde Él iba, Él se desvió a un lugar que se llamaba Samaria. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús, si iba para donde lo esperaba una gran multitud, por qué se desvió a Samaria? ¿Qué había tan importante en Samaria como para que Él se desviara? Pues mire, dice su palabra, que en Samaria, cuando Él estaba junto a un pozo, se acercó una mujer a sacar agua, una samaritana.
Pero ¿quién era esa samaritana? Tan importante era ella que Dios hizo que Jesús se desviara hasta Samaria. Tan importante era para Dios que hizo que Jesús se desviara y cumpliese el propósito que él tenía, que era que Jesús hablara con aquella mujer. Tan importante era aquella mujer. ¿Sabe? Usted se ha preguntado qué tan importante es usted para Dios. Usted se ha preguntado. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le han hecho sentir que usted no es importante para Dios. Yo no sé si a usted le han hecho sentir que usted no vale. Yo no sé si a usted la han humillado o lo han humillado. Pero para Dios usted es tan importante como aquella mujer. Dicen que aquella mujer no era una mujer buena. Era una mujer que era una prostituta. Era una mujer que tenía malos hábitos. Pero sin embargo para Dios era lo más importante que había, porque hizo que Jesús se desviara hasta ese lugar por esa mujer. ¿Sabe usted que Dios mira el oro en el barro? Donde muchos no pueden mirar el tesoro, Dios lo mira. Sabe que cuando nosotros caminamos bajo el propósito de Dios, nosotros miramos como mira a Dios. ¿Y dónde está el oro de Dios? Está en esas personas que creen que no valen. Está en esas personas que creen que no tienen capacidad, que se sienten humilladas, que se sienten tristes porque las han desvalorizado, porque no las valoran. Allí mira a Dios su gran tesoro, porque Él se complace en hacer de aquellas personas buenas e importantes para Dios, para su propósito. De lo vil y menospreciado sacó Dios, dice, para humillar a aquellos que se creían más, ¿verdad? ¿Sabe? Hoy Dios está hablando a su corazón. Y dice que Jesús se encuentra con esa mujer y empiezan a hablar. Y el milagro más maravilloso fue que esa mujer, después de hablar con Jesús, ella se dio cuenta de lo que Jesús era, por medio de su palabra, por lo que Jesús hablaba, por lo que Jesús transmitía. De ahí es lo importante, que se cumpla el propósito de Dios para con nosotros y no el de nosotros para con Dios. Porque cuando nosotros somos el propósito de Dios, nosotros vamos a tener algo en nosotros que aquellas personas que creen que no hay una oportunidad, que no hay salvación, van a poder mirar una oportunidad y van a poder mirar la salvación, como aquella mujer encontró en Jesús su salvación, y por medio de ella todo un pueblo de Samaria, porque más adelante en la palabra de Dios dice que ellos llegaron y le dijeron a ella: ya no creemos en que Jesús es el Hijo de Dios por tus palabras, sino porque lo hemos oído, lo hemos escuchado. Dios quiere que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Dios quiere cumplir su propósito. ¿Sabe? Nosotros tenemos que dejar el ego nuestro y dejar de pensar en nuestra capacidad, en lo que nosotros podemos hacer, y pensar en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Tienes que orar con más fe. Tienes que pedir con más convicción a Dios. Que quite el tú, que quite el yo, para que sea Él. ¿Sabe? La parte espiritual le pertenece solo a Él. La unción es de Él. Tenemos que entender que el propósito es de Él. ¿Sabe? Cuando nosotros aprendamos eso, de que la unción le pertenece a Él, y seamos portadores de su unción, de su gloria,
es cuando nuestras familias van a cambiar. Es cuando a nuestra familia les vamos a hablar de Dios y ellos van a escuchar. Es cuando vamos a orar por una persona enferma y esa persona va a ser sanada. ¿Por qué? Porque no va a ser por nosotros, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestro conocimiento que aquellas personas van a ser restauradas, van a ser sanadas, sino por lo que hay en nosotros. ¿Sabe? La palabra de Dios nos lleva a Hechos 3:6, creo que es. Y dice que Pedro le dijo a un hombre que estaba sentado afuera en un templo, que recogía limosna. El limonero, el Señor, se quedó viendo a Pedro y pensó que él iba a dar una moneda, porque él estaba pidiendo. Pero Pedro se quedó viéndolo y le dijo: no tengo plata ni oro, mas de lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¿Sabe? Aquel hombre se paró y anduvo, no por Pedro, sino por lo que traía Pedro. ¿Sabe que cuando el propósito de Dios se cumple en nosotros, en nuestras vidas, nosotros podemos hacer cosas maravillosas? Nosotros, a través de su palabra, a través de su unción, podemos sanar personas, podemos restaurar personas, porque no será a nosotros quien nos vean, sino a Dios. Hoy es un día para decirle: Señor, cumple tu propósito en mí. Y no dejes, Señor, que sea yo quien quiera cumplir mis deseos. Señor, que sean tus deseos y no los míos. Señor, dile en esta noche: yo te entrego mi vida, yo abro mi corazón, porque yo quiero servirte todos los días de mi vida, porque yo quiero, Señor, que seas tú en mí y no yo en ti. Gracias, Señor, te damos por este espacio, por este momento que hemos tenido, Señor. Gracias por tu buena voluntad, Señor, por permitirnos hablar de tu palabra. Señor, que cada persona que estuvo allí en este espacio, Señor, que esta palabra le haya llegado a su corazón y que entienda que todo lo que pueda estar pasando, que todo lo que pueda estar atravesando, cualquier situación que sea, tú estás con él, tú estás en medio de la tormenta, tú estás en medio de ese propósito que tú quieres cumplir para con esas personas. Señor, te damos las gracias y te decimos, Padre bendito, que toda la gloria y la honra es solamente para ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Dios les bendiga.